Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de Empresa Exterior, el digital económico del negocio exterior de España. Bienvenidos todos aquellos espectadores que os habéis registrado y también aquellos que nos seguís desde nuestro canal de YouTube y desde nuestra página de Facebook. Hoy, de la mano de DHL, os ofrecemos el webinar Nuevos Incoterms 2020, todo lo que necesitas saber. Y para ello contaremos con los conocimientos de Antonio Cuadra, socio director de e-commerce Campus, empresa dedicada a la consultoría y formación presencial y online, especializada en comercio internacional. Buenos días, Antonio. Buenos días, Paula, y muchas gracias tanto a Voy DHL como a Empresa Exterior. voy a repasar un poco tu currículum. Antonio, eres licenciado en Derecho, posees más de 35 años de experiencia en el sector financiero y de consultoría estratégica y desde 1993 y hasta la fecha eres consultor de proyectos en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones, para quienes has diseñado e impartido cursos de formación en comercio exterior. Y hoy, en este seminario, nuestro experto va a exponer, por espacio de 45 minutos, los principales cambios respecto a los Incoterms 2010, los aspectos críticos y los errores más habituales entre exportadores e importadores, además de ofrecernos consejos para una operativa más eficiente. Si vosotros que nos estáis siguiendo tenéis alguna duda sobre este tema, podéis plantear vuestras preguntas en el chat y se contestarán en el propio chat. Y quienes prefieran hacer sus consultas privadamente, también pueden hacerlo enviando un correo electrónico a la dirección contacta.webinars@exportacondhl.com. Y así más, os dejo con Antonio Cuadra. Gracias, Paula. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a empezar este webinar sobre los nuevos Incoterms 2020. En primer lugar, vamos a hablar brevemente, supongo que muchos de ustedes ya lo conocen, sobre lo que son realmente los Incoterms. Los Incoterms, o términos internacionales para el comercio, fueron desarrollados por la Cámara de Comercio Internacional por primera vez en el año 1936 y se han practicado actualizaciones posteriores desde el año 53 hasta esta última actualización que entra en vigor el próximo 1 de enero del 2020. En primer lugar, tenemos que recordar que los Incoterms no son obligatorios de acuerdo a la legislación internacional. Su validez se otorga por el hecho de que las partes contratantes así lo acuerden. Es decir, un Incoterm es una norma aceptada que no tiene fuerza de ley y que muchas veces se malinterpreta su naturaleza jurídica, ya que su fuerza proviene de su inclusión en el contrato de compraventa y no de la legislación. Por lo tanto, es muy importante que pueda demostrarse que el Incoterm ha sido incluido dentro del contrato de compraventa. Si no se incluye y se produce algún tipo de conflicto, será complicado demostrar que la voluntad de las partes era utilizar un Incoterm determinado. Veamos ahora para qué sirven los Incoterms. Los Incoterms señalan la distribución de obligaciones, riesgos y costes entre las partes en la compraventa internacional. En cuanto a obligaciones, nos referimos a quién hace qué entre el vendedor y el comprador. Por ejemplo, quién debe organizar el transporte, o quién debe asegurar las mercancías, o quién debe obtener los documentos de transporte y las licencias de exportación o importación si fueran necesarias. En lo referente a riesgos, básicamente se define en el momento de la entrega de las mercancías, es decir, en qué momento el riesgo se transfiere del vendedor al comprador. Y en relación con los costos, los Incoterms identifican la parte responsable del gasto. Por ejemplo, los costos de transporte, los de embalaje, los de carga o descarga de las mercancías, o bien los costos relacionados con la verificación de los embalajes o los relacionados y más recientemente incluidos en los últimos Incoterms con los aspectos de seguridad en el transporte de las mercancías. Por tanto, entre estas obligaciones y distribución de riesgos y costos podemos señalar las obligaciones de carga y descarga, el momento de transmisión de riesgos, las obligaciones de entrega, cuándo se produce la entrega de las mercancías, quién asume los transportes, el principal y los transportes secundarios, quién debe responsabilizarse de asegurar la mercancía, quién tiene la obligación de la conservación de la mercancía,
quién debe ocuparse de los despachos de aduana, tanto de exportación como de importación, y no olvidemos que los Incoterms se aplican exclusivamente para mercancías, es decir, para tangibles y nunca para intangibles. ¿Y para qué nos sirven los Incoterms? Los Incoterms no son en sí mismos un contrato de compraventa ni un sustituto del mismo. Los Incoterms están diseñados básicamente para reflejar las prácticas comerciales, pero no para algún tipo de transacción en particular. Básicamente, un Incoterm se aplica exactamente igual a una carga a granel de cereales como para contenedores de equipos electrónicos o 10 palés de frutas frescas refrigeradas. Y hay unos aspectos importantes que los Incoterms nunca tratan, que es el hecho de que exista o no exista un contrato de compraventa, las especificaciones de las mercancías vendidas, el tiempo, el lugar o el medio o la moneda de pago, los recursos por incumplimiento del contrato de compraventa, las consecuencias por la demora u otros incumplimientos de las obligaciones contractuales por alguna de las partes, el efecto de las sanciones comerciales, la imposición de aranceles, las prohibiciones de exportación o importación, los problemas causados por fuerza mayor, es decir, normalmente por desastres naturales o similares, los aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual o bien con el método, el lugar o la ley de resolución de conflictos en caso de un incumplimiento. Pero si hay un aspecto que debemos tener muy claro que los Incoterms no cubren, es que nunca transfieren la propiedad de las mercancías. Esto suele ser un aspecto conflictivo, ya que muchas veces los compradores dan por sentado que el hecho de responsabilizarse del transporte de las mercancías desde el inicio de la transacción ya les adjudica la transferencia, nada más lejos de la realidad. La transferencia de la propiedad de las mercancías normalmente se realiza cuando se produce el pago de las mismas. Y los vendedores debían ser en ese aspecto cautelosos e incluir siempre una disposición específica en los contratos, como son las cláusulas de reserva de dominio. En estas cláusulas, por ejemplo, se puede especificar que el comprador tiene el derecho de uso de la mercancía, pero no la propiedad. Esto sería un caso habitual en los casos en los que se produce un pago diferido de las mercancías. Como ya hemos dicho, las reglas Incoterms no son en sí mismas un contrato de venta, solo se convierten en parte de ese contrato cuando se incorporan a un contrato ya existente. Y los Incoterms tampoco establecen la ley aplicable al contrato. Pueden existir regímenes que se aplican al contrato, ya sean internacionales, como la Convención de Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa de mercaderías, o bien las leyes nacionales obligatorias relativas a temas relacionados con salud, seguridad o medio ambiente. Esto nos lleva a recordar que efectivamente los Incoterms son simplemente normas de derecho privado, no son normas de derecho público. Su fuerza proviene, como ocurre con otras publicaciones de la Cámara de Comercio Internacional, del hecho de que el derecho público normalmente no reconoce este tipo de figuras en sus códigos civiles o mercantiles. De ahí que se hayan convertido en una referencia internacional en la relación con las obligaciones de las partes en el transporte de mercancías. Bueno, veamos ahora cuáles son las principales diferencias entre los Incoterms 2010 y los nuevos Incoterms 2020. La iniciativa más importante detrás de las reglas Incoterms que entran en vigor el próximo 1 de enero ha sido centrarse en cómo se podría mejorar la presentación para guiar a los usuarios hacia la regla Incoterms más correcta para aplicar en su contrato de compraventa. Por ello, en las nuevas reglas se ha hecho un mayor énfasis en la introducción, en hacer la correcta elección, una explicación más clara de la demarcación y conexión entre el contrato de venta y sus contratos auxiliares. Se han incluido unas notas de orientación mejoradas, presentadas ahora como notas explicativas para cada regla Incoterms, y se ha producido un reordenamiento dentro de las reglas Incoterms 2020
que otorgan mayor importancia a la entrega y al riesgo. Todos estos cambios, aunque en principio parecen que son un aspecto meramente cosmético, en realidad son intentos sustanciales por parte de la Cámara de Comercio Internacional para ayudar a la comunidad comercial internacional a realizar transacciones de exportación o importación más fluidas. Pero, además de estos cambios generales, existen otros cambios más sustantivos en las reglas Incoterm 2020 en comparación con las Incoterm 2010. Estos cambios hacen específica referencia a los siguientes puntos. La regla Incoterm Free Carrier, FCA, y los conocimientos de embarque con una anotación de mercancía a bordo. El reparto de costos, diferentes niveles de cobertura de seguro en los Incoterms, CIF y CIP, cambio en las iniciales de 3 letras, el anterior DAT pasa a ser DPU, y la organización de transporte con los medios de transporte propios del vendedor o comprador bajo Incoterm, Free Carrier, DAP, DPU y DDP. Y adicionalmente se han incluido requisitos relacionados con la seguridad en las obligaciones y gastos de transporte. Veremos ahora en detalle cada uno de estos cambios. Veremos qué dice ahora los nuevos Incoterms respecto a la regla Incoterm FCA y los conocimientos de embarque con anotación de mercancía a bordo. Cuando se venden mercaderías en condiciones Free Carrier Incoterm 2020 para el transporte marítimo, es muy habitual que se le solicite al vendedor un conocimiento de embarque con una anotación de mercancía a bordo, normalmente como consecuencia de la emisión de un crédito documentario con un banco. Sin embargo, debemos recordar que la entrega bajo la regla Free Carrier se completa antes de la carga de la mercancía a bordo del buque, generalmente en una terminal de carga, que es cuando el vendedor cumple con sus obligaciones. Como consecuencia de ello, no es seguro que el vendedor pueda obtener del transportista un conocimiento de embarque a bordo, ya que su obligación ha terminado con anterioridad a este hecho. Y es probable que dicho transportista, bajo su contrato de transporte, esté obligado y tenga derecho a emitir un conocimiento de embarque a bordo únicamente cuando las mercancías estén realmente a bordo. A lo que me estoy refiriendo es a que generalmente nos encontraremos con que el vendedor, actuando bajo Free Carrier, obtendrá como documento o bien un FCR o bien, quizá en el mejor de los casos, un conocimiento de embarque para embarcar mercancía, pero nunca el conocimiento de embarque con la anotación de que la mercancía ya está a bordo del buque. Para resolver esta situación, la regla Free Carrier Incoterm 2020 ofrece ahora una opción adicional. El comprador y el vendedor pueden acordar que el comprador indica a su transportista que entregue un conocimiento de embarque con notación de mercancía a bordo al vendedor después de la entrega de la mercancía en el lugar de entrega, por ejemplo, una terminal. El vendedor está obligado a presentar este conocimiento de embarque al comprador y generalmente esto va a ocurrir a través del banco emisor del crédito documentario. La Cámara de Comercio Internacional reconoce, sin embargo, que a pesar de que esta unión entre un conocimiento de embarque y una entrega Free Carrier no es especialmente afortunada, satisface a una necesidad demostrada en el mercado. Y finalmente, debe enfatizarse que incluso cuando se adopta este mecanismo opcional, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador en cuanto a los términos del contrato de transporte. Es decir, lo que estamos diciendo es que el contrato de transporte sigue siendo responsabilidad del comprador y bajo él está asumiendo todos los riesgos de daño o pérdida de la mercancía. El vendedor simplemente está recibiendo el original
de este conocimiento de embarque y lo presentará para poder obtener el pago del crédito documentario del que ha sido beneficiario. Veamos otro de los nuevos cambios que ocurren en los Incoterms 2020. En este caso, afectan a los diferentes niveles de cobertura de seguro en CIF y CIP. En las nuevas reglas Incoterms 2020 se ha tomado la decisión de proporcionar una cobertura mínima diferente para los Incoterms CIF y CIP. En el primero, CIF, Incoterms 2020, que es mucho más probable que se utilice en el comercio marítimo de materias primas, se ha mantenido el statu quo que había anteriormente, con una cobertura máxima del 110% de acuerdo con la cláusula C del Institute Cargo Clauses, es decir, del Instituto de Aseguradores de Londres. Y, por supuesto, abierto a que las partes puedan acordar una mayor cobertura. Sin embargo, bajo CIP Incoterms 2020 se ha producido un ligero cambio. El vendedor ahora debe obtener una cobertura de seguro del 110%, pero de acuerdo con la cláusula A, aunque por supuesto esté también abierto a que las partes acuerden un nivel de cobertura más bajo. Es decir, con este cambio, bajo CIF se mantiene la cobertura mínima de la cláusula C y bajo CIP se ha elevado a la cláusula A, es decir, a una cobertura de todo riesgo, aunque sin incluir guerra y huelgas, que deberá ser añadido en caso necesario por las partes. Y respecto a los cambios en el número de Incoterms, del cual se ha hablado mucho durante los últimos meses, pero realmente solo se ha producido un pequeño cambio, que ha sido la desaparición o cambio de las iniciales, según prefiramos, del Incoterm DAT, es decir, entrega en terminal, por el Incoterm DPU, que se está refiriendo a la entrega de la mercancía descargada de los medios de transporte. Es decir, que la única diferencia entre DAT y DAP en los Incoterms 2010 eran que bajo DAT el vendedor entregaba las mercancías una vez descargadas del medio de transporte en una terminal, mientras que en DAP la entrega de las mercancías se producía cuando éstas eran puestas a disposición del comprador en el medio de transporte para su descarga. También se recordará que en la nota de orientación para DAT en Incoterms 2010 definía la palabra terminal en términos generales para incluir cualquier lugar esté cubierto o no. Esto realmente presentó durante estos últimos años alguna confusión, ya que muchas de las partes involucradas pensaban que la mercancía solo se podía producir en una terminal, cuando la realidad no era esa. La mercancía podía ser entregada en una terminal, pero podía ser entregada en otro lugar, como podía ser al costado del buque. En base a estas dudas que planteó el Incoterm DAT, la ICC decidió hacer dos cambios a DAT y a DAP. Primero, el orden en el que se presentan las dos reglas en los nuevos Incoterms 2020 se ha invertido. Y DAP, donde se realiza la entrega antes de la descarga del medio de transporte, ahora aparece antes de lo que era el antiguo DAT. Y en segundo lugar, el nombre de la regla DAT se ha cambiado a DPU, es decir, mercancía entregada en lugar y ya descargada, enfatizando el hecho de que el lugar de destino puede ser cualquier lugar y no solo una terminal. Sin embargo, la nota explicativa también nos indica que si ese lugar no está en una terminal, el vendedor debe asegurarse de que el lugar donde tiene la intención de entregar la mercancía es un lugar donde puede descargarla sin problemas. ¿Qué otros cambios han incluido los Incoterms 2020? En concreto, también hablan ahora de la organización del transporte
con los medios de transporte propios del vendedor o del comprador bajo Free Carrier, DAP, DPU y DDP. En la regla 5TER 2010 se suponía que cuando las mercancías eran transportadas desde el vendedor al comprador, serían transportadas por un transportista externo contratado para ese propósito por el vendedor o el comprador, dependiendo de la regla Incoterm que se utilizara. Sin embargo, en las deliberaciones que condujeron a Incoterm 2020, quedó claro que existían algunas situaciones en las que, aunque las mercancías debían ser transportadas del vendedor al comprador, podían transportarse sin que se contratara ningún transportista externo. Así, por ejemplo, no había nada que impidiera que un vendedor, bajo una regla Incoterm D, organizara dicho transporte sin externalizar esa función a un tercero, es decir, utilizando sus medios de transporte. Del mismo modo, bajo una compra FCA, Free Carrier, no había nada que impidiera que el comprador usara su propio vehículo para recoger la mercancía y transportarla a sus instalaciones. Las reglas parecían no tener en cuenta estas eventualidades. Ahora, las reglas Incoterm lo hacen al permitir expresamente no solo la realización de un contrato de transporte, sino también simplemente la organización del transporte necesario. Y otro de los cambios que nos encontraremos en estos nuevos Incoterm, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, es que se ha modificado el orden de las obligaciones, que ahora siguen la siguiente secuencia y que le dan una mayor preeminencia a los ámbitos del riesgo y de la transmisión del mismo en las mercancías. Es decir, nos encontramos, al igual que en los 2010, dos partes separadas, el grupo A de obligaciones del vendedor y el grupo B de obligaciones del comprador, aunque su estructura interna ha cambiado ligeramente. En general, estos han sido los principales cambios que han sufrido los Incoterm 2020. Para muchos puede que haya sido pocos los cambios en relación a las expectativas que se habían generado. De hecho, durante las deliberaciones se plantearon unos cambios más profundos, pero finalmente se ha optado por mantener Incoterms que, aunque en general son mal utilizados, como ocurre en muchas ocasiones con SWORDS o bien con los Incoterms marítimos, sin embargo, su uso frecuente ha impedido a la Cámara de Comercio Internacional a seguir manteniéndolos. Pero veamos ahora uno de los puntos en los que se hace especial hincapié los nuevos Incoterm 2020, que son los factores de elección del Incoterm correcto. La elección de una regla Incoterm en una transacción de comercio internacional tiene como resultado, como ya sabemos, que las partes deban cumplir determinadas obligaciones, gestiones y soportar costos y riesgos. Por lo tanto, la correcta elección de una regla Incoterm debe ser el resultado de un proceso en el que tienen que valorarse las diferentes opciones y criterios a los que cada empresa quiere dar prioridad. Veremos a continuación los factores y las reglas más importantes que pueden ayudar a las empresas a elegir el Incoterm más adecuado a sus necesidades. En primer lugar, hablaremos de los seguros. Al igual que las anteriores versiones de los Incoterm, solamente se menciona la necesidad de contratar un seguro en los Incoterm CIF y CIP, bajo los cuales se obliga al vendedor a contratar un seguro a favor del comprador. En todos los demás términos, se deja a elección de las partes si consideran conveniente contratar un seguro o no. Normalmente, siempre que las mercancías no estén destinadas a ser vendidas en tránsito, lo habitual es que las partes contratantes formalicen su propio seguro para que el vendedor pueda protegerse contra los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el lugar de entrega de la misma y el comprador esté cubierto desde ese momento. En el caso del vendedor, lo habitual es que formalice un contrato de seguro hasta el lugar de entrega bajo los términos F, C y D
y por el contrario, no hay ninguna necesidad de él cuando las mercancías se entregan en condiciones ex-works. Veamos ahora uno de los puntos que realmente son conflictivos en cuanto a la utilización del seguro, que es cuando las partes utilizan equivocadamente FOB en lugar de FCA. Es decir, los problemas surgen cuando el riesgo de transporte se divide entre el vendedor y el comprador en algún punto intermedio. Si las partes utilizan FOB cuando debería haberse utilizado FCA, realmente el vendedor permanece en riesgo incluso después de que las mercancías hayan sido entregadas al transportista nombrado por el comprador en la terminal de contenedores y no en el buque. Existen dos razones principales para ello. En primer lugar, bajo FOB, el vendedor no es parte contratante en el contrato de seguro que formalice el comprador. Y en segundo lugar, bajo FOB, el comprador no tiene interés asegurable hasta que las mercancías hayan sido cargadas a bordo del buque. A lo que nos estamos refiriendo con esta recomendación es que bajo FOB, el vendedor realmente realiza la entrega de las mercancías cuando éstas se cargan a bordo del buque. Si realmente las mercancías no llegan a cargarse a bordo del buque directamente por el vendedor, es decir, que el vendedor ha entregado las mercancías en una terminal y el Incoterm utilizado debía haber sido Free Carrier, lo que nos encontramos es que el vendedor realmente, si se mantiene el FOB, no ha cumplido con sus obligaciones bajo el Incoterm. Por lo tanto, si las mercancías sufrieran alguna pérdida o daño en la terminal de contenedores, el riesgo estaría soportado por el vendedor. Como ya hemos comentado en una diapositiva anterior, uno de los cambios relacionados en los nuevos Incoterm 2020 son los seguros bajo CIP y CIF. Recordemos que CIF y CIP son las dos únicas reglas relacionadas con el seguro. El primero es una adición al término marítimo CFR y el segundo al término multimodal CPT. Normalmente, las mercancías no se revenden durante su tránsito, salvo en el caso de las materias primas, cuando se realizan por vía marítima, y en ese caso normalmente se hacen en condiciones CIF. Esto explica por qué la obligación del vendedor bajo CIF se limita a obtener solo un seguro de cobertura mínima, es decir, una cláusula C, ya que si las mercancías están destinadas a ser revendidas en tránsito, el vendedor no sabe de antemano el régimen de seguro de los posteriores compradores. Sin embargo, no debemos olvidar que la cobertura mínima es a menudo inadecuada, incluso con respecto a las mercancías destinadas a la venta en tránsito, ya que existe la posibilidad de que puedan dañarse durante el transporte de las mismas debido a la contaminación, a la rotura o bien a la penetración de agua del mar. Tales riesgos no están incluidos en la cobertura mínima en la cláusula C de las Institute Cargo Clauses. Y hablemos ahora de la inclusión de las reglas Incoterm en el contrato de compraventa. Los Incoterm son esenciales, como ya hemos explicado, en cualquier contrato de compraventa de mercancías. Deben elegirse siempre con el objetivo de maximizar el beneficio y acordes con las operaciones que realiza la empresa. No deben ser negociados por nadie que no sea un profesional de la logística con experiencia, de forma que el costo y el tiempo consumidos por la logística se minimicen. En el contrato deben estar presentes siempre cláusulas separadas relativas a la transferencia de la propiedad de las mercancías y los eventos desencadenantes del pago, ya que estos aspectos no están regulados por las reglas Incoterm. Asimismo, es conveniente indicar la regla Incoterm acordada en todos los documentos de la compraventa. Si habláramos de cuál es la correcta elección de la regla Incoterm elegida, debemos tener en cuenta que en la redacción de la regla elegida deben utilizarse las tres iniciales que identifican cada regla en inglés,
seguida del lugar exacto en el que éste se refiere, si es un puerto, una terminal, un almacén, etc. Así como, por supuesto, la versión de las reglas Incoterms que se está utilizando. No debemos olvidar que las reglas Incoterms no se derogan nunca y todas las versiones desde el año 1936 están vigentes. Por lo tanto, siempre es importante que las partes indiquen bajo qué versión quieren trabajar. Normalmente va a ser con la última versión, es decir, estaremos hablando de la 2020 a partir del 1 de enero, pero ello no impide que las partes pudieran acordar seguir trabajando con una versión anterior. El lugar al que se refiere la regla Incoterm también debe identificarse con la mayor precisión posible, ya que determinará dos aspectos clave: el punto de entrega de la mercancía y la transmisión de riesgos y costos del vendedor al comprador. En base a esto, y como ya hemos visto en anteriores presentaciones, la redacción puede ser como alguna de las que se indican a continuación. Free Carrier, terminal de carga de aeropuerto de Quito, Incoterm 2020, FOB Muelle Norte, puerto de Guayaquil, Ecuador, Incoterm 2020, CIF, puerto de Barcelona, Incoterm 2020. Es decir, ser posible ser lo más específicos posibles. Es cierto que aquí estamos hablando en algunos casos de un CIF en el cual la mercancía debe ser cargada a bordo y, sin embargo, en nuestro ejemplo solo hemos indicado puerto de Barcelona. Ello se debe a que no siempre es posible conocer con la antelación necesaria el nombre del buque en el que se deben cargar las mercancías, pero sí debemos al menos conocer el puerto en el que las mercancías van a ser embarcadas. Un tema que tenemos que tener siempre en cuenta es la utilización de las variantes en las reglas Incoterm. Las variantes en las reglas Incoterm no son rechazadas por la Cámara de Comercio Internacional, pero se miran como un aspecto de riesgo. Debemos tener en cuenta que, al tratarse de condiciones de venta que no están incluidas en las reglas Incoterm originales, las variantes de las mismas obligan a detallar el alcance y el significado en el contrato de compraventa. Si, por ejemplo, se pactan condiciones que son muy habituales, como un SWORD Loaded o un DDP VAT Excluded, será necesario especificar en el contrato de compraventa las implicaciones de dichas variantes. Por ejemplo, si las partes simplemente añaden la palabra loaded después de SWORDs, es razonable suponer que el vendedor está obligado a cargar la mercancía en el vehículo proporcionado por el comprador. Pero lo que no queda claro con esta variante es también si se desea que el vendedor asuma el riesgo hasta que la mercancía ha sido cargada. Tampoco está claro qué pasaría con el riesgo de pérdida o daño de las mercancías si el vehículo del comprador no llega a tiempo. Por ello, sería conveniente añadir después de la palabra loaded las palabras a riesgo del comprador. Es decir, se debería incluir esta variante del Incoterm dentro del propio contrato de compraventa. Y otro de los aspectos que no están regulados por las reglas Incoterm son los medios de pago. En función del medio de pago elegido para la transacción comercial, unos Incoterms pueden ser más adecuados que otros, y la correcta elección del Incoterm puede llegar a ser muy importante para obtener el pago de la transacción. Por ejemplo, para los Incoterm 2020 del grupo C y D, es aconsejable que el medio de pago sea más seguro, ya que el vendedor está asumiendo un mayor riesgo y coste en la operación. Y aunque el medio de pago quede excluido del alcance de las reglas Incoterm, este aspecto cobra especial importancia cuando el medio de pago elegido es un medio de pago documentario, y más específicamente un crédito documentario o carta de crédito. Bajo este medio de pago, la práctica habitual es solicitar un conocimiento de embarque, por lo que en estos casos puede resultar conveniente aplicar las reglas CFR o CIF que aseguran la obtención de dicho documento por parte del vendedor. Y un tema crítico y que sigue siendo motivo de equivocación en la correcta elección del Incoterm es su adecuación al medio de transporte. Como ya sabemos, las reglas Incoterm básicamente se dividen
en modos de transporte marítimo y Incoterms de transporte multimodal, es decir, que pueden utilizar uno o más medios de transporte, incluido el transporte marítimo. Realmente, las reglas de transporte marítimo, es decir, las 4 reglas que conocemos como FAS, FOB, CFR y CIF, solo deberían utilizarse en las transacciones en las que la mercancía es cargada por la borda del buque, es decir, graneles, carga fraccionada, etc. En base a estas condiciones, y salvo en condiciones FAS, el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque. La utilización de las reglas Incoterms marítimas, por tanto, no es adecuada en otro tipo de operaciones, tanto las que incluyen transporte en contenedores como las que deberían efectuarse bajo reglas para cualquier modo o modos de transporte. Cuando el transporte se lleva a cabo en contenedores, las mercancías se recogen ya sea en las instalaciones del vendedor, carga completa, o bien entregadas en una terminal de carga donde las mercancías se introducirán en contenedores para su posterior carga a bordo del buque portacontenedores. Y aunque las partes puedan pensar que estas diferencias realmente no importan, el vendedor debe tener cuidado de no permanecer en riesgo después de que las mercancías han sido entregadas al transportista designado por el comprador. Esto es particularmente importante cuando el vendedor no tiene ninguna posibilidad de dar instrucciones con respecto al cuidado y custodia de las mercancías, lo que ocurre, por ejemplo, cuando el transportista está obligado solo a aceptar instrucciones del comprador. Con esta recomendación, lo que nos estamos refiriendo es al mal uso que normalmente se le da a los Incoterms, FOB y CIF cuando la mercancía es transportada en contenedores. Realmente, y las reglas hacen una especial insistencia en esta nueva versión, es que en lugar de FOB, el Incoterm a utilizar debía ser un Free Carrier y en lugar del CIF debía ser un ZIP. Por supuesto, esto mismo se aplica si el Incoterm a utilizar sería un FCR, pero si la mercancía va cargada en contenedores, el Incoterm correcto debía ser un CPT. Y para finalizar, hablaremos un poco de los errores más comunes que se cometen por parte de importadores o exportadores en el uso de los Incoterms. A pesar de que los Incoterms se desarrollaron para simplificar las transacciones internacionales y hacer que su aplicación en el comercio internacional sea más precisa, hay una serie de razones por las que a menudo no logran el propósito previsto. En la mayoría de los casos, esto se debe a la falta de conocimiento de los términos, así como a la inexactitud e incluso muchas veces a no esforzarse demasiado en aplicarles correctamente. Los siguientes casos han sido identificados como los problemas más frecuentemente asociados con el uso de los Incoterms. En primer lugar, la mayoría de las empresas usan un término de transporte marítimo como FOB o CIF cuando envían mercancías por avión o por carretera. Es decir, nos encontramos habitualmente Incoterms como CIF, Aeropuerto de Madrid-Barajas, cuando esto es un Incoterm puramente marítimo. Los Incoterms, en muchas ocasiones, no se mencionan en absoluto en los contratos. Esto hace que sea muy difícil asignar responsabilidades al comprador o al vendedor e incluso gestionar o monitorear estos contratos. En tercer lugar, a veces los vendedores hacen más de lo que requiere el Incoterm. Por ejemplo, cargar la mercancía bajo SWORKS, que es una responsabilidad del comprador. Con frecuencia se utilizan Incoterms obsoletos o se encuentra que se cita un Incoterm sin referencia a la versión. Aunque en algunos casos esto puede no significar mucha diferencia al considerar las obligaciones, pero en ciertos casos, como por ejemplo en FOB, existen diferencias muy significativas y el uso de la edición incorrecta puede ser crítico. En algunos casos, las partes eligen el Incoterm incorrecto para su comercio particular. Es muy común que algunas empresas usen DDP cuando el vendedor no puede cumplir, sin embargo, con los requisitos de las autoridades aduaneras en el extranjero.
En otros casos, las partes no redactan el Incoterm elegido con suficiente claridad. El problema de la precisión, donde la falta de familiaridad con la terminología da como resultado redacciones como FOB Puerto Español. ¿A qué puerto se refiere? Si bien esto puede deberse a que las partes desean cubrir todas las eventualidades, es fundamental para la preparación de la oferta conocer el puerto exacto de destino para calcular los costos de transporte. El modo de transporte en muchos casos tampoco se tiene en cuenta. Ciertos envíos son más adecuados para un Incoterm particular debido al método o modo de transporte utilizado. Por lo tanto, es crítico cuando, si cambia la forma en que se transporta la carga, entonces el Incoterm existente debe revisarse para determinar si es el idóneo. Con la llegada del transporte multimodal, hay ciertos productos y cargas que ahora se envían en contenedores y anteriormente se transportaban como carga fraccionada. También se detecta en muchos casos una resistencia al cambio, un conservadurismo. Los vendedores pueden haber utilizado términos como FOB o DDP durante varios años sin problemas y no es fácil convencer a los clientes de que están utilizando un Incoterm inapropiado o inadecuado hasta que surge un problema y se sufre una pérdida. También es común intentar utilizar S-Word sin pensar en las implicaciones que puede tener el comprador para completar los procedimientos de exportación. En muchos países será necesario que el exportador se comunique con las autoridades aduaneras de diferentes maneras. Y para finalizar, vemos también que uno de los errores más comunes es el uso de CIF o de ZIP sin verificar si la cobertura del seguro indicado por ellos coincide con los requisitos del contrato comercial. Estas reglas Incoterm solo requieren de un nivel de cobertura mínimo que puede ser quizá inadecuado para estas mercancías. Y con esto finalizamos esta presentación. Le agradecemos su presencia y estamos ahora a disposición de ustedes para las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por esa explicación tan detallada de un tema que es tan denso como es el de los Incoterms y sus novedades. Para ir finalizando este webinar y a modo de conclusión, a mí me gustaría preguntarte si puedes dar un consejo breve a quienes nos están escuchando, que seguramente sean profesionales de la logística, en relación a estos nuevos Incoterms que van a entrar en vigor el próximo año. Por supuesto. Realmente, como ya hemos comentado, los cambios en los nuevos Incoterms no han sido excesivos. La recomendación que haría tanto a vendedores como compradores sobre estos nuevos Incoterm realmente es la misma que hacíamos sobre los Incoterm 2010 y versiones anteriores, que es conocerlos a fondo, estudiárselos, no hacer cambios innecesarios sobre ellos. En muchas ocasiones nos encontramos con que las partes desean que los Incoterm se adecúen realmente a lo que ellos quieren y eso nunca va a ocurrir. La Cámara de Comercio Internacional, desde que publicó estos Incoterms, lo que ha tratado es de crear unas reglas que puedan ser universalmente utilizadas y, por tanto, no pueden satisfacer los gustos de todas las partes. No es posible definir que digamos que una terminal de contenedores está en un puerto o no está en un puerto por el hecho de que la terminal esté a 5 metros o a 500 metros o a 50 kilómetros del muelle. Básicamente tenemos que adecuarnos a unas reglas generales y para ello y para no cometer errores, mi recomendación siempre es, por supuesto, si se tienen dudas, ponerse en manos de especialistas. Hablar, preguntar, hablar con las grandes compañías logísticas que te pueden ayudar siempre a elegir el Incoterm más adecuado. Solicitar, y nosotros estamos ofreciendo, formación sobre estos nuevos Incoterms. Comprarse la publicación de la Cámara de Comercio Internacional. A veces me sorprende que publicaciones que son de un coste muy reducido, es decir, sin importancia en relación a los riesgos que pueden evitar, no estén en poder de las empresas. Es lo que realmente puedo recomendar en estos momentos para estos nuevos Incoterms que ya realmente se nos vienen encima y que en poco más de un mes entran en vigor. Gracias, Antonio. Pues para todos aquellos que queráis hacer vuestras consultas o preguntas al experto, os recuerdo de nuevo el correo electrónico de contacto que es contacta.webinars@exporta.dhl.com. Desde Empresa Exterior y gracias a DHL, hoy os hemos ofrecido el webinar
Nuevos Incoteros 2020, todo lo que necesitas saber, con la participación de Antonio Cuadra, socio director de ICOMEX Campus. Gracias a todos los que nos habéis seguido en esta emisión y hasta un próximo webinar. Muchas gracias, Paula. Gracias a todos ustedes por estar ahí y espero que nos vamos a ver pronto. Gracias de nuevo.